Educación, Ángel Hernández, dio unas declaraciones esta semana que podrían costarle el puesto. Este ministro, desde que fue designado, se ha hecho famoso por denunciar lo que está mal en el Ministerio de Educación. Un ministro que le deseamos suerte cuando fue designado y que le dijimos desde esta plataforma que queríamos que le fuera bien, porque como sociedad nos conviene que a cualquier ministro de Educación que esté ahí le vaya bien gestionando ese tema. Sin embargo, hemos visto un ministro más propenso a la controversia que a buscar soluciones. Entonces, en una entrevista hizo algo que no está permitido para los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, que es admitir que hay corrupción en el gobierno actual. Recuerden que desde que este gobierno asumió en agosto de 2020, se hizo una moda denunciar supuestos actos de corrupción de exfuncionarios del gobierno pasado. Esa era la línea, ese era el guión. Pero ya hay dos ministros que se han salido del guión. Uno de ellos fue recientemente también el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que denunció más de 600 botellas en el Ministerio de Medio Ambiente. Botellas del gobierno del PRM. Y eso le valió críticas de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía, y del propio presidente de ese partido, José Paliza, y también de figuras como el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por el PRM, Alfredo Pacheco, líderes fundamentales de ese partido. Bueno, esta semana empieza con unas declaraciones del ministro de Educación admitiendo muchísimas más botellas en el Ministerio de Educación en un programa. Y cuando la periodista le pregunta, más de 400, dijo muchísima más. Dijo que en botellas que él encontró en el ministerio, redujo cerca de 70 millones de pesos mensuales. Esos son más de 840 millones de pesos al año. De botellas del PRM, lo está denunciando el ministro de Educación del PRM, el segundo ministro que ha tenido. Y otros temas también denunció el ministro ahí, que supuestamente están en investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA. O sea, el ministro Ángel Hernández está denunciando corrupción en el Ministerio de Educación, corrupción del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Por eso estoy diciendo que quizás le cueste el cargo. O quizás la estrategia del ministro es protegerse. Porque antes de estas declaraciones, la semana pasada, el rumor era de que andaba por ahí una supuesta renuncia del ministro. Y por arte de magia, un ministro que no concede muchas entrevistas, llama al programa a desmentir eso, y al inicio de esta semana ya está en un programa denunciando corrupción del PRM. Incluso dijo que a pesar de haber eliminado cientos de botellas del partido de gobierno, dijo que todavía quedan más. Todavía quedan más. Y muchísimas cuestiones en investigación de este gobierno. Así que no sé cuál sea la estrategia del ministro Ángel Hernández, si es protegerse haciendo este tipo de denuncias, porque tanto Miguel Seara Hatton como Ángel Hernández no son figuras con el mayor arraigo político, sino que tienen mayor arraigo en la sociedad civil organizada, y no en cualquier sociedad civil organizada, en la denominada sociedad civil de élite de República Dominicana. Por eso que hemos visto que miembros de esa élite han salido a defender, por ejemplo, a el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. Ahora, el ministro Ángel Hernández, a quien le deseamos suerte cuando fue designado, parece que quiere manejarse en controversia más que buscar soluciones a lo que está pasando en el sistema educativo dominicano. Al menos esa es la apreciación que se siente desde fuera, desde la sociedad, y tenemos que decirlo. Alguien tiene que decirle la verdad. Por ejemplo, el ministro de Educación arremetió contra los maestros porque el viernes pasado se suspendieron clases por una asamblea que tenía la Asociación Dominicana de Profesores. Pero eso me luce a mí arremeter
contra el gremio de maestros por esto, que soy un comunicador. Ahora, el ministro de Educación tiene otros mecanismos de cómo hacer valer su opinión ante el gremio de maestros, que no es la confrontación. Pues son parte los dos de un Consejo Nacional de Educación. Además de que tienen que consensuar un sinnúmero de políticas en el sector. Entonces hay una comunicación más asertiva que pudiera utilizar el ministro antes de acabar públicamente con los maestros diciendo que se perdieron tantos millones por un día que se suspendan las clases, aunque sea verdad, que yo coincido totalmente en eso con el ministro Ángel Hernández. Aquí no se puede perder más tiempo en las aulas, no después que tuvimos 2 años perdidos por la pandemia del COVID-19. Recuerden, cuando inicia la pandemia, en marzo de 2020 en República Dominicana, primer decreto de estado de emergencia, termina abruptamente ese año escolar y el siguiente año escolar, después de un cambio de mando en República Dominicana, después de unas elecciones y de asumir el gobierno actual, todo ese año escolar fue digital. Virtual, perdón, fue virtual y ya ahí están los reportes del desastre que fue eso. Del desastre que fue eso y cómo se perdieron años de educación en esos 2 años de la pandemia. Entonces el ministro debería estar concentrado más en buscar soluciones y concertar con los actores. Uno de los actores fundamentales precisamente son los maestros. Por tanto, ante esta arremetida del ministro Ángel Hernández, la Asociación Dominicana de Profesores le contestó y le dijo que quien no está haciendo su trabajo es el ministro. ¿Por qué? Porque tiene a alumnos y a maestros trabajando en condiciones deplorables en la escuela, con falta de recursos, infraestructura inadecuada, sin agua, sin electricidad, con un almuerzo o un alimento escolar pésimo, y lo hemos visto en los medios de comunicación. ¿Está hablando mentira la ADP? No, eso es cierto. Por eso es que la comunicación entre el gremio y el ministerio debería ser dentro del marco de una comunicación asertiva, no agresiva, como hemos visto al ministro, y ya lo hemos visto chocar con los congresistas, con la Cámara de Diputados específicamente, lo hemos visto chocar con los proveedores, lo hemos visto chocar con el gremio de maestros. No es que el ministro no diga lo que tiene que decir, es que él como ministro, como cabeza del órgano rector, tiene que concertar con los actores primero. Tiene que buscar esos ambientes, esos foros de cómo concertar la formulación, la implementación y la evaluación de la política pública en el sistema educativo dominicano. De eso se trata, señor Ángel Hernández. Volvemos a desearle a usted que tenga una gestión exitosa, pero estamos preocupados de la manera como usted está gerenciando el Ministerio de Educación. Es una preocupación sincera y objetiva que esperamos que llegue a sus oídos y que sea acogida sin prejuicios.